C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Samuel Gómez Luna Cortés y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este programa de C7 Letras. Y ya lo sabe que este programa va dirigido hacia las masas, pero a las masas encefálicas. Y en esta ocasión, después de, no sé si un merecido, pero sí necesario descanso, retomamos nuestras actividades. Y el día de hoy, permítame decirle que tenemos un programa que sin duda alguna será de mucho interés, porque muchas veces hemos escuchado que el teatro es la escuela de la vida, o quizás la vida es la escuela del teatro. Y para hablar sobre esos asuntos nos acompañan dos grandes amigos que me siento honrado de tenerlos hoy en esta mesa. El doctor Efraín Franco. Doctor, bienvenido. Gracias, muy gentil, como siempre. Y el maestro Luis Miguel López, el que no canta. El que no canta. Gracias, querido juglar. Para mí ustedes son dos juglares y me siento muy honrado de estar entre dos juglares. Muchísimas gracias, jóvenes. Maestro, la primera pregunta. ¿Qué onda con el teatro? ¿Qué es el teatro? Qué buena pregunta. El teatro no eres tú. Me sentí algo así sí, como... Becker. No, es que esto viene a colación porque por allá por 1872 un gran poeta romántico, que lo hemos encasillado como romántico, pero también dramaturgo, como fue Gustavo Adolfo Bécquer, dijo por allí la poesía eres tú en una de sus rimas. 100 años después, la gran Rosario Castellanos, en un acto así medio de contestatario, para ubicar a la mujer no como la cosa bella, porque en el poema Gustavo Adolfo Bécquer decía que es poesía, y tú me lo preguntas cuando clavas en mí tu pupila azul, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Qué bonito, ¿verdad? Pero no dejaba a la mujer de ser una cosa bonita, pero cosita al fin. Rosario Castellanos, con aquella visión y con aquella masa encefálica bien desarrollada y sobre todo bien trabajada, 100 años después dice, en un libro maravilloso, poesía no eres tú. Toma la cachetona. Mínimo. ¿Por qué? Porque era colocar a la mujer como un ser humano, como un ser pensante, no como una cosa frágil y bella que no se le pega con el pétalo de una rosa, no. En igualdad de condiciones, sin llegar pues a un feminismo ni a un mujerismo, la gran Rosario Castellanos creo que nos da una lección de vida. De ahí pues mi parodia de teatro no eres tú, porque tú eres tragedia. Tú eres tragedia. Ligeramente griega. No, tragedia, porque la tragedia es el canto del macho cabrío. Y aquí, he aquí un macho cabrío. Me pongo de pie por ello. Sí, no, él es Samuel el Grande, igual que aquí está, porque es el único que ha tenido la suerte de mantener la barba. No, el teatro yo creo que es una de las expresiones consustanciales al ser humano. Independientemente de que ahora se pretende elevarlo a un nivel estético, ha sido y seguirá siendo una forma de expresión, de comunicación, de exaltación y de síntesis de la vida humana. El teatro es presentar en un espacio, en un escenario, sea abierto, sea libre, sea formal, la vida misma. Entonces diríamos que el teatro es la vida. Es la vida a veces mostrada en su aspecto jocoso, bullanguero, pachanguero, y le llaman comedia y le llaman farsa. En ocasiones solemne, la tristeza, los grandes pesares, los grandes conflictos. Y entonces estamos hablando o de la tragedia o de la pieza, o qué sé yo. Pero entonces el teatro es una forma de comunicación que proyecta, que transmite la condición humana en todos sus matices, en todos sus colores y por supuesto con arte. Es como decía aquí si no alguna maestro del cine, que era arrancar trozos o jirones de la vida y plasmar una circunstancia, sin un problema, una circunstancia en general. Entonces aquí la segunda pregunta sería, si el teatro es la vida o es una expresión o un reflejo de la vida, ¿realmente esa expresión nos sirve de algo? Pues Rodolfo Usigli, gran dramaturgo mexicano, decía que un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad. Para mí como maestro, durante muchos años fue un gran recurso didáctico, porque el teatro desarrolla la creatividad en los alumnos, la expresión corporal, la expresión verbal, las habilidades sociales.
es la conjugación de todas las bellas artes, el teatro, porque ahí está la arquitectura para diseñar las escenografías, el vestuario, la música, la danza, la poesía. El alumno se divierte y aprende con gran placer la historia, que se torna muchas veces en una materia aburrida. Sin embargo, cuando un alumno representa un personaje, es un aprendizaje tan significativo que jamás se te va a olvidar que fuiste Hidalgo cuando estabas en la primaria o en la secundaria, Cristóbal Colón o algún personaje que vas a representar. Creo que es un valiosísimo recurso didáctico. Pero fíjate nada más, Samuel y mi estimado Luillo, qué duro esa frase del gran Rodolfo Usigli. Un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad. Pues el nuestro, qué mentiroso ha sido, ¿eh? Y lo demostró en una de sus obras, El Gesticulador. Ajá, dijo, es. este pueblo nuestro, una obra que, por cierto, en 1947, cuando se escenificó en el Palacio de Bellas Artes, y que hubo pues aquel estreno grandioso, llega el secretario de Gobernación y en lugar de felicitarlo, abofetea a Rodolfo Usigli. Y luego lo expulsan 27 años del país por haber escrito, entre otras cosas, El Gesticulador. En un fragmento dice Rodolfo Usigli, hablando pues de México y de nuestra sociedad y de la farsa que muchas veces hacemos de la política, de la sociedad, de la cultura, de la historia, dice, hay generales con todas sus estrellas que jamás han ido a una guerra. Líderes sindicales, que aunque estén en la rotonda de jaliscienses ilustres, jamás han trabajado. Profesores que no enseñan, estudiantes que no estudian. Este pueblo es un pueblo de gesticuladores, de hipócritas, de impostores. Entre otras cositas, por ahí dice César Rubio, quien era pues un maestro de historia, que no de historiografía. Y entonces uno dice, qué importante fue lo que dijo allá en 1936, cuando escribió El Gesticulador, porque no ha cambiado mucho nuestra sociedad, nuestras estructuras mentales, nuestras estructuras políticas y culturales no se han desarrollado, han evolucionado por inercia, no por proyectos culturales. Y de ahí pues la fuerza y lo que duele esto de Rodolfo Usigli. Indudablemente que hemos creado en México un teatro ya, hemos bosquejado a través del teatro una nacionalidad. Ya podemos decir, este es teatro mexicano, que refleja nuestros odios, nuestras costumbres, nuestras necesidades, nuestras esperanzas, nuestras frustraciones, nuestra vida cotidiana, nuestros sueños. Empezamos apenas. Pero maestro, ¿sí podemos decir que hay un teatro mexicano? Empieza, por eso hablo de un bosquejo, un boceto apenas. Creo que el país que ha desarrollado mucho más una dramaturgia es Argentina. Quizá porque ellos no se desgarraron las vestiduras de qué somos, indios o españoles. Nosotros nos partimos el alma durante decenios por un proindigenismo o por un prohispanismo. Y tan es así que Celestino Gorostiza escribió una obra muy buena, hay que leerla, se llama El color de nuestra piel. Cómo ahí refleja don Celestino Gorostiza, cómo a través del lenguaje, de la cultura, del inconsciente colectivo, a través del lenguaje estamos estigmatizando o marcando al que es güerito, aquí como Luillo. ¡Ay, qué bonito! Mire, está güerito, tiene los ojos de color. A diferencia, pues, que si nace alguien morenazo como un servidor, dicen, bueno, pues ahí está. O sea, cómo a través de los siglos se generó en el lenguaje una visión del mundo, una visión de la vida definitivamente clasista. Desnuda parte de esa realidad, de esa lucha indigenista, hispanista, que pervivió durante buena parte todavía del siglo XX. Parece que empezamos a salir adelante de esta crisis existencial y que ya no pesa tanto, pero aún así, el indígena en México sigue siendo no ciudadano de segunda, creo que ni de tercera. Entonces aquello que se decía de que gente de color y gente de razón. Ah, sí, sí, sí. Bueno, en este caso, amigos, pues como ustedes pueden estar apreciando en esta charla que no solamente se torna con tintes altamente dramáticos. ¡Hombre! Tenemos para ustedes 3 libros para jugarse la vida, 4 monólogos, uno de ellos inclusive que tiene la pluma del maestro Efraín Franco Frías y que aquí el maestro Luis Miguel ya ha representado con bastante éxito. Un libro publicado por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Y si me lo permiten, seré el corifeo. Vamos a un corte y regresamos. Hágase tu voluntad.
C7 Letras. C7 Letras. Muchas gracias por continuar con nosotros y les recuerdo que tenemos 3 libros que se irán a las personas interesadas en nuestra rifa tradicional. 4 monólogos para jugarse la vida. En nuestros teléfonos el 3030-5307, 3030-5307. Y estamos hablando sobre el teatro y nos acompaña el doctor Efraín Franco Frías y el maestro Luis Miguel López, el que no canta. Una de las cuestiones que sin duda alguna los amigos que nos están escuchando, aquellos que nos están viendo a través de esta multiplataforma es, bueno, ya estamos escuchando aquello del indigenismo, de que si somos proespañoles o estamos en contra de ellos. Yo sé que usted tiene, maestro, una obra sobre la Malinche, que aquí el maestro Luis Miguel le ha tocado representar en varias latitudes, si no me equivoco. Sí, él creo que tuvo la osadía, junto con un puñado de esforzados, de subirse al mismo barco. No era ni la Niña, ni la Pinta, ni la Santa María. Era un barco, tampoco el de Caronte, ¿eh? No, fue una empresa muy, muy bonita, muy aleccionante, donde pensamos que nuestra historia, vista desde una perspectiva no oficialista, sí, tenía que ser abordada por el teatro. Yo creo que tenemos muchas deudas en México con la historia. No con la historia memorizada, no con los héroes de granito y bronce, no, sino con los hombres que nos dejaron un legado, que nos dejaron ideas, que nos dejaron sus esfuerzos. Y el teatro, yo creo que en ese sentido tiene la posibilidad, en sí toda la literatura, cuando uno lee una novela, un cuento, un relato, el creador, el escritor, en el teatro, el dramaturgo, tiene que hacer un esfuerzo por ponerse en los zapatos del personaje y sufrir, sentir, vivir el contexto, la época, los momentos de crisis, porque el teatro siempre presenta conflictos, momentos de crisis. Y bueno, pues decidimos hace ya algunos ayeres escribir una obra sobre este personaje tan vital para la historia y la cultura de México, un personaje histórico, un personaje simbólico, un personaje de carne y hueso que pasa, digamos, por diferentes dimensiones. Sí. Y bueno, pues Luis Miguel encarnó al conquistador. A don Hernán Cortés y Pizarro. Don Hernán Cortés y Pizarro, que en la obra aparece como un hombre inteligente, un gran estratega, pero un hombre totalmente desalmado, que violaba a las indígenas, pero antes las bautizaba. Cuando llevamos esta obra a España, yo pensé que me iban a apedrear, a linchar. Fuimos exactamente a la tierra de Hernán Cortés, a Extremadura. Y en una de las primeras funciones, sí, el público estaba reaccionando excelentemente. Inclusive tuve aplausos antes de terminar la función. Aplausos que nos emocionaron muchísimo, pero de pronto en algunas escenas finales los más viejos se quedaron muy serios, con una actitud media rara, y es que estaban mostrando la otra cara de Hernán Cortés, el villano, el desalmado. Pero afortunadamente el texto del doctor Efraín ya lo conocían en la Universidad de Extremadura. Los jóvenes aceptan la versión histórica como es. Sin embargo, los viejos, con su versión franquista, pues sí, les lastimó un poco saber que sus Avenida Hernán Cortés, Hotel Hernán Cortés, los monumentos, pues es un mito. De un prototipo de un santo, ¿verdad? Sí. San Hernán Cortés era un gran gañán. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que para nuestro auditorio, nuestros televidentes, decirles que el teatro normalmente se piensa que es para ser escenificado, para ser visto. No es mentira, pero tampoco es una verdad absoluta. Buena parte del teatro es también para ser leído. O sea, el teatro también se lee. Normalmente la buena literatura dramática, sí, cumple con esa doble función. Es un texto para ser leído y puede ser un texto para ser escenificado.
De ahí que los grandes clásicos, llámese Shakespeare, Lope de Vega, Cervantes, López de Rueda, los seguimos disfrutando como lectura. Y tiene la gran capacidad del teatro de evocarnos, de trasladarnos a otras latitudes, a otros momentos históricos, penetrar a la psicología de los personajes, sufrir con ellos, llorar con ellos, pero también alimentarnos espiritualmente con ellos. Yo creo que es la magia de la lectura. En ocasiones yo honestamente, prefiero la lectura que la escenificación, porque yo cuando estoy leyendo una obra de teatro o una novela, estoy convirtiéndome en actor, en director, me vuelvo pues un imaginador. Mis capacidades imaginativas, volitivas, de fantasía ahí se desbordan. Por eso yo siempre invito a todos que lean, porque nos hace entrar a una dimensión realmente, esa máquina de creatividad. Casi desconocida. Casi, para muchos desconocidísima, porque el cerebro lo tiene nuevecito. Entonces sí, una invitación, qué bueno que participen en el sorteo aleatorio, que va a ser de estos 3 ejemplares, y que con su benevolencia o su lectura crítica puedan hacernos comentarios a través de Samuel, a través del programa, que nos los hagan llegar si vamos por buen camino o nos regresamos. En lo particular, en este libro que tuvo a bien la Secretaría de Cultura apoyarnos para su publicación, y que por cierto se puede conseguir con mucha facilidad en las instalaciones. Sin duda alguna, se puede conseguir en la librería Mariano Azuela, que está ubicada a un costado del exconvento del Carmen. Y además un costo verdaderamente accesible, ustedes lo pudieron presenciar. Sí, yo creo que es un costo realmente simbólico, porque de lo que se trata es de que nos acompañen en esta aventura que es el teatro, en buena medida pues a través de la lectura. Un servidor presentó y fue avalado aquí por el comandante en jefe, don Luis Miguel, y por supuesto por el director de Publicaciones e Investigaciones de la Secretaría de Cultura, de cuyo nombre no puedo acordarme, ¿verdad, Samuel? Así es. Y yo por ahí escribí una obra que se llama Conjuros. Hay muchos personajes que a mí me fascinan por su condición humana, por su riqueza espiritual, por sus peripecias, por todo lo que nos pueden ofrecer aún en nuestros días. Cabeza de Vaca es uno de esos. Y yo escribí algo que se llama Conjuros, exactamente después de leer, releer, imaginar y fantasear con Cabeza de Vaca, cómo llega a América, cómo es hecho prisionero, cómo vive años y años en una isla, cómo tiene que aprender rituales, tiene que aprender la curandería, y tiene que hacer un viaje por todo el sur de Estados Unidos y norte de México hasta llegar a Mazatlán, para buscar esos lugares míticos, que Cíbola, que Quivira, que la fuente de la eterna juventud, eso que permeaba en las mentes medievales, sí, claro, que llegaron, muchos de los conquistadores y de los colonizadores que llegaron a América hispánica, tenían una mentalidad medieval. Seguían creyendo en las Amazonas, seguían creyendo en la fuente de la eterna juventud, en el dorado, sí, claro, y demás. En este caso, Cabeza de Vaca no era la excepción. Muy pocos eran renacentistas, tenían una visión renacentista, como Hernán Cortés, como Pizarro. De ahí pues que eran adelantados en lo mental y en lo político. Bueno, Cabeza de Vaca se nutrió de toda esa riqueza ritualística y espiritual de los grupos indígenas del norte de México y sur de Estados Unidos. Pero no solamente esto, Cabeza de Vaca viajó por toda América del Sur, descubrió algunas cataratas como del Niágara, estuvo en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, y fue gobernador de Buenos Aires, entre otras cositas. Por supuesto, las envidias, los rencores hicieron que sus enemigos políticos lo denunciaran hasta que fuera destituido y despojado de sus pertenencias y de sus derechos. De ahí pues que él iniciara desde España una lucha por recuperar sobre todo el respeto a su dignidad como ser humano. No lo logró. Comisiona a uno de sus parientes para que lo haga, y él en su última etapa de vida se recluyó como monje y vio que era prácticamente imposible luchar contra ese monstruo llamado Santa Inquisición, que de santa no tenía nada.
nada más de Inquisición, y por supuesto con lo que era el imperio. Esta obra pues es lo que versa, Conjuros, escrita por un servidor y que está en este volumen para jugarse la vida. Porque el teatro, la literatura, la cultura en nuestro contexto es una suerte de avalorio. En cada libro, en cada montaje, en cada exposición, en cada poema, nos estamos jugando la vida. ¿Por qué razones? Porque queremos incidir de verdad, fuera de panfletarias. Queremos así, en buena lid, incidir en la construcción de una cultura, de que nuestro país sea menos bárbaro, menos agreste, de que nuestros políticos lean, aunque sea por accidente, cosas menos triviales que el libro vaquero, que vayan más allá. De ahí pues mi gusto y mi complacencia porque la Secretaría de Cultura haya apostado, se haya jugado la vida con nosotros por publicar un libro donde pues queremos dejar nuestro testimonio. Por ahí está. Ya ustedes como auditorio crítico e inteligente dirá si vamos bien, nos regresamos o nos dedicamos a cosas menos violentas, menos doctor. riesgosas, Pues sí. menos riesgosas. Lo que sí es un riesgo es que ya vamos a llegar a nuestro segundo corte, pero no sin antes despedirnos. Quiero recordarles que vamos a rifar 3 libros para jugarse la vida, 4 monólogos, que vienen los monólogos del maestro Carlos Araque Osorio, del doctor Efraín Franco, de Alejandro Ostoa y José Ruiz Mercado. Para jugarse la vida, ya lo saben sus teléfonos, el 3030-5307. Y antes de irnos a un corte, quisiera dejar esta pregunta al maestro Luis Miguel para que la vaya macerando, la vaya procesando. ¿El actor tiene que ser forzosamente buen lector o el lector te hace actor? No me responda, maestro. Vamos a un corte. Correcto. C7 Letras. C7 Letras. Y seguimos hablando sobre teatro, ya lo sabe, tenemos 3 libros que se van a ir en esta tarde, 4 monólogos para jugarse la vida. Y le preguntábamos al maestro Luis Miguel López, nuestros teléfonos, el 3030-5307, 3030-5307. Y le preguntábamos al maestro Luis Miguel que si el actor tiene que ser buen lector o el lector tarde que temprano podrá convertirse en actor. ¿Cuál es su opinión, maestro? Pues como me diste tiempo de pensar, imaginar, me fui hasta la época de las cavernas. Yo creo que los hombres de las cavernas ya hacían teatro. Para imitar el sonido de los animales y los movimientos, tal vez se disfrazaban y imitaban los sonidos y ya estaban haciendo teatro. No sabían leer, pero sí eran muy observadores. Yo pienso que lo principal es ser muy observadores para hacer teatro. También te comentaba que tuve por ahí en algunas rancherías donde trabajé de maestro rural algunos actores muy buenos de pastorelas, analfabetos. Sin embargo, sabían de memoria todos los coloquios de las pastorelas. Pero sin duda un buen lector es un excelente actor. Me estoy refiriendo a un actor con preparación académica. Seguramente se está dando una corriente de dramaturgos, actores y directores. Deben de ser excelentes lectores. Un Carlos Araque, un Carlos Ancira, que escribían, que adaptaban las grandes obras literarias para ellos mismos representarlas. Sin duda, un gran lector va a ser un excelente lector. ¿Cuáles son los riesgos que existen al momento de que uno de alguna forma trata de hacer teatro, maestro? Pues hay muchos riesgos, pero también muchas posibilidades. Depende, para empezar, el tipo de teatro que se quiere hacer, a quién quiere llegar uno y con qué intenciones. Si estamos hablando de un teatro por el mero placer de hacer teatro, por mero divertimento, cada vez se hace menos, porque el teatro es caro. Se implica pues vestuario, iluminación, maquillaje, producción en sí. Si se hace con fines didácticos, pues hay que pensar a quién va a llegar, a qué niños, a qué jóvenes va a llegar. Y aún así,
hay que pensar también en un mínimo de infraestructura, de utilería, de vestuario, etc. Y si pensamos en un teatro profesional, pues hay muchísimos riesgos. Para empezar, el más grande es que no hemos logrado, desgraciadamente, a pesar de muchos esfuerzos que se han realizado, quizá no de la manera más pertinente, no de la manera más concatenada, a pesar de todos los esfuerzos no hemos generado un público amplio, un público que responda a un teatro que se hace en la localidad. Hablo en términos generales, porque seguimos siendo una sociedad muy manejada por los medios sociales de comunicación, principalmente la televisión. Cuando viene por allí un actorcito cara bonita, nalga pronta, de la televisión comercial, pues allí está el viejerío, como decía Fernández de Ceballos, llorando y moqueando. Que viene Gael García y allí están, aunque no entiendan nada, aunque su obra sea un bodrio, ahí está lleno, llámese Diana, llámese como se llame, y aunque cobren 600, 700 pesos. A diferencia de que si nosotros intentamos hacer un montaje con dramaturgos de nuestra localidad, con producción de aquí, y que puede ser infinitamente superior en cuanto a dramaturgia, en cuanto a actuación, en cuanto a producción, a los bodrios que traen de México, sobre todo los bodrios comerciales, pero no tenemos ese aparato atrás que se llama TV Azteca o Televisa, que genera, por supuesto, un público potencial. Y nosotros no tenemos un aparato publicitario que logre convencer, seducir y enamorar a la gente sencillita para que vaya a vernos. Y como no tenemos recursos, como somos muy pobres, no tenemos la capacidad de ir a las colonias, de ir a los cotos, en lugar de que la gente vaya al teatro, nosotros ir donde la gente. No tenemos esa capacidad. Si gozáramos de becas, de esas que da Conaculta o que a veces se generan que son muy, muy buenas, a lo mejor. O hace algunos años, muchos, hubo toda una campaña, que eran las campañas Teatro Conasupo, Teatro del Caminante. Entonces Conasupo subsidiaba, patrocinaba a muchos grupos. Y estos grupos iban a las rancherías, a los poblados, y por supuesto llevaban montajes que les dieran algún sentido. Por ejemplo, el extensionista de Felipe Santander, por supuesto, que habla de la tenencia de la tierra, de los problemas de los ejidatarios, de cómo hay cada gandalla mediador, o estos que son los que se quedan con el gran paquetote de los dineros de la venta del maíz o del frijol. Es una obra que duele, que cala hondo. Esta obra, llevada a una comunidad rural, por supuesto que impacta, porque está hablando de la problemática, está hablando del mundo que para ellos tiene un hondo significado. Bueno, montar teatro aquí es un riesgo, pero también es una aventura hermosa, porque aunque jamás nos vamos a hacer ricos montando teatro, y lo digo honestamente, ni los más exitosos se pueden hacer ricos montando teatro aquí. Hay algo así como de misión, hay algo así como de un amor empedernido por el teatro y por la cultura en todo aquel que hace teatro. Sabemos que no vamos a enriquecernos, sabemos que vamos a tener muchos problemas familiares porque ya te llevaste. Luis Miguel, ¿por qué te llevas el espejo? Luis Miguel, mira que te llevaste la vajilla. Entonces a veces involucramos a la familia y nos involucramos de cuerpo entero. Obvio, no hemos dado el salto, como quisiéramos, a un teatro profesional. No tenemos empresas fuera de las instituciones formales, llámese Secretaría de Cultura, llámese Universidad de Guadalajara, que apuesten por el teatro, que apoyen el teatro, pero a fondo perdido. ¿Eso querría decir entonces que no tenemos arraigo al teatro? No tenemos, duele decirlo, excepto la pastorela, que por cierto Luis Miguel tiene por allí en su libro alguna pastorela, ¿verdad? En los dos libros, Carreta Teatral y Teatro y Creatividad en la Educación. Vienen dos pastorelas sencillas, fáciles de montar. Sí, fuera de la pastorela, es el único género tradicional en Jalisco y en buena parte de México. Fuera de eso, no podemos hablar de una tradición y de un arraigo teatral, duele decirlo.
Pero la pastorela, vaya, desde cuando menos tiene 200 años de ser en noviembre, diciembre, una época proclive o propicia para que en las casas, en las calles, en las escuelas Sí. y diferentes grupos monten pastorelas. Durante mucho tiempo era con una visión moralizante, aleccionante, divertimento dentro de las posadas, aquellos, sobre todo entre el 16 y el 24 de diciembre, pues muchas pastorelas porque implicaba colaciones, tamaliza y convivencia. Ya en los años 70 surge la pastorela moderna, donde ya no es el diablo, el chamuco, Belcebú, Baal, Moloch, el que tú conoces también él. Con el que nos hablamos de tú. Ese chamuco. Pide la referencia, si no. Surgen ahora, los chamucos, los diablos, ya no son los tradicionales, los que surgen de los avernos, de allá, el ángel caído. No. Ahora son políticos, son empresarios, son mala leche, mexicanos mala leche. Entonces, es la pastorela moderna, contemporánea, que más que ser aleccionante en el sentido moralizante, busca hacer una crítica aguda, mordaz y, por supuesto, divertir. Yo creo que ambas tienen esa función, divertir. Tú, doctor, tienes una pastorela que se llama Entre Cholos anda el diablo. Mire. Ah, sí, Así como se no. llama La disfrutamos mucho, es una pastorela ya un poquito trasnochada, porque ya los cholos no andan cholos, andan en pandilla. No, cuando en los 80, 90, cuando estaban los chicos, los chavos banda y los cholos, fue su momento, es una obra ya que tiene más de 20 años, que se montó, y sí, ciertamente es el conflicto entre dos bandas de cholos que se golpean, se maltratan, y bueno, por allí una de las chicas se llama María, que resulta embarazada, no encuentra dónde parir al chiquillo y se va al hospital El Belén, que se llama, que bueno, realmente es el nombre del hospital civil. Creo que Vicente Leñero está ahorita muerto de risa. ¿Verdad? Y nació un morrillo, tuvo un morrillo. Y a ese morrillo le pusieron Chuy por nombre. Y las bandas, queriéndole llevar presentes, se meten zancadilla, No, bueno. se meten zancadilla, y entonces algunos que le llevan fayuca de San Johnny, otros de acá de otros tianguis, y trata de reflejar pues ese mundo del momento, divertir, y bueno, los villancicos por supuesto no son los villancicos tradicionales, sino que se toma la tonadilla y se hace una parodia. Quizás sea mala, pero ¿cómo nos divertimos? Eso sí. Y yo pienso que cuando se leen ese tipo de textos, se divierte uno. En ocasiones, yo normalmente viajo en transporte colectivo por convicción. Y a veces voy riéndome en el trolebús y la gente sospecha que no estoy bien de mis facultades mentales. Lo que no saben es que estoy muy bien de mis facultades emocionales, porque la lectura a mí me divierte. Yo voy gozando los personajes y a veces, fíjense nada más, anda uno mal de la cabecita, yo creo, me tapo las orejas y no porque vaya escuchando música, para ver a la gente. Hágalo usted, es un espectáculo extraordinario. Tápese sus orejitas si va en el transporte colectivo o cuando esté en la calle y vea a la gente. Es como ver cine mudo. Es algo surrealista, algo extraordinario. Y si esto luego lo logra transmitir a través de la palabra, hágalo. Un servidor por ahí escribió algo que se llama Trolebús, sí, que por cierto se escenificó con apoyo de la Secretaría de Cultura y de Conaculta. Entonces yo creo, volviendo a tu pregunta inicial, montar teatro siempre será un riesgo, pero riesgo a la vida, riesgo a vivir intensamente, riesgo a sufrir, riesgo a realizarse uno como ser humano, y vale la pena correr este riesgo. Y lo que sí es importante que usted corre el riesgo es para que se comunique con nosotros al 3030-5307, como lo ha hecho el señor Óscar Jair Pimienta Rodríguez. Felicita al programa, nos saluda al staff y está participando en la rifa de este libro, Para jugarse la vida, 4 monólogos. Estamos también por llegar al bloque final de esta transmisión prácticamente, pero una pregunta para el maestro Luis Miguel es, el actor constantemente tiene que estar representando, tiene muchas vidas en una sola. Sí. Pero ¿de qué se nutre el actor? Ya sabemos que de la lectura, pero sí, tiene también otros canales para que se incremente este personaje, que tenga esta plastilina, esta arcilla maleable. Sí, pues la imitación, la fantasía, la imaginación, la creatividad en un actor es lo principal, y sus herramientas son su cuerpo y su voz.
pero entre más vivencias tenga un actor, entre más viaje y más lea sobre todo, esos viajes imaginarios que hacen a través de la lectura sin costarte enormes cantidades, puedes viajar a cualquier época, a cualquier parte del mundo, con un libro que tú leas, que además no tienes que gastar porque hay una gran red de bibliotecas públicas y muchas facilidades o libros usados, pero ya no hay pretexto para no leer y para que un actor se nutra y poder representar todos los personajes. Ahorita que regresemos de este corte, maestro, para que nos diga cuáles son sus autores predilectos, qué dramaturgos son los que realmente han tocado esa fibra sensible. Y ya lo sabe, estamos rifando estos 3 libros para jugarse la vida, 4 monólogos. Comuníquese con nosotros al 3030-5307. Y ya lo sabe que Letras C7 Jalisco va dirigido hacia las masas, pero las masas encefálicas. Regresamos. C7 Letras. Y seguimos con ustedes hablando sobre el teatro. Maestro Luis Miguel, ¿cuáles son sus autores? ¿Cuáles son sus dramaturgos? ¿Sus libros de cabecera? Curiosamente, me fascina el teatro, pero leo más novela y poesía. En novela, por ejemplo, soy fanático de Mario Vargas Llosa. Poesía, me gusta Neruda, me gusta Benedetti, Elias Nandino. Los poetas sencillos, decían los poetas malditos, Sí. que había cierta gloria en ser incomprendidos, pero a mí no me gusta la poesía incomprensible, me gusta la poesía sencilla de Neruda, de Benedetti, Nandino. Y dicen que Germán Hesse es un poco un autor como para adolescentes. Tal vez lo sigo siendo, un adolescente inquieto, un lobo estepario en busca de la esencia de su ser. Y me encanta Germán Hesse, lo releo bastante. Constantemente. Sí. Doctor. Ay, muchacho, qué pregunta me haces. Es muy difícil. De acuerdo a la etapa que he vivido, que ya son muchas, he tenido autores. Me he llenado de la imaginación, de la vida de autores. Cuando niño, por supuesto, Julio Verne, Salgari, los disfruté enormemente. Y curioso, muy curioso, uno de los primeros libros que leí, 7 u 8 años, fue el poema del mío Cid, que para mí fue un detonante en imaginerías y en posibilidades. En mi adolescencia leí mucho, fui un lector voraz, que había muchas noches que no dormía por estar leyendo. Por supuesto, Germán Hesse lo leí, creo que de cabo a rabo. Hasta tiene libros muy complejos como Juego de Avalorios. Sí. Y por supuesto el Lobo Estepario no es sencillo. Normalmente Demián o Siddhartha o La Rueda o si la guerra continuase son no tan complejos, pero el Lobo Estepario tiene una estructura muy, muy compleja y una riqueza filosófica. Claro. Y por allí él retoma a Nietzsche. Yo fui un lector asiduo de Nietzsche en mi adolescencia. Que también hizo filosofía a martillazos. Sí, ese vitalismo de Nietzsche me llenó, me volvió un rebelde con causa. Lo disfruté desde el Anticristo hasta los orígenes de la tragedia, así hablaba Zaratustra y en sí toda la obra de Nietzsche yo la leí antes de los 18 años. A Bertolt Brecht prácticamente leí todo Bertolt Brecht antes de los 20 años, toda su producción dramática y por supuesto los grandes clásicos. Entre los 12 y 18 años me dediqué a leer con pasión, y casi con rasgos de locura, a Lope de Vega, Lope de Rueda, Calderón de la Barca, Shakespeare, Racine, Molière, etc. Lo cierto es que a los 18 años prácticamente, que no les suene como jactancia, pero por placer, porque a mí me producía ese placer, más que irme a jugar fútbol. Yo nunca visité cantinas, nunca fui un tipo de andar de vago. Mi pasión era la lectura y me encerraba temporadas completas como un lobo estepario a devorar libros y pues a los 18 años prácticamente había leído lo que se tiene que leer obligatoriamente. Posteriormente, pues vinieron muchos autores, muchísimos, los contemporáneos, por supuesto, de México,
gente tan brillante e inteligente como Octavio Paz, como José Gorostiza, Pellicer, Novo, Owen, grandes novelistas como Carlos Fuentes, que me maravilló siempre como novelista, no siempre como ensayista. Lo mismo digo de Octavio Paz, exceptuando pues Las trampas de la fe, el logro filantrópico y Los hijos del limo. Fuera de eso, muy cuestionable la postura política de Octavio Paz. Cuando menos yo no la comparto. Ni de Vargas Llosa, que tú quieres tanto. Como escritor yo lo prefiero enormemente como escritor de ficción, más que como político. Yo me atrevería a tomar las palabras que dijo en algún momento nuestro Hugo Gutiérrez Vega, refiriéndose a Jaime Sabines. Jaime Sabines, este gran poeta, incursionó en la política con poca fortuna. Y por allí Hugo Gutiérrez Vega le dijo, Jaime, ¿por qué en política no nos regalas tu silencio? Me encantó eso. Bueno, me encanta Sabines y tantos autores. Sería muy difícil decir, estos son mis favoritos, porque es una gran cantidad de autores los que me han acompañado, los que me han permitido estar cerca de ellos, porque luego se vuelve uno así como su cómplice, como su acompañante. Tuvimos la suerte, la dicha inicua de conocer de cerca a un Juan José Arreola, a un Sergio Pitol, que fue nuestro maestro, a una Elena Poniatowska, qué sé yo, a alguien que lo compartimos en más de algún curso, como es el Gabriel García Márquez. Tuvimos la dicha inicua, porque fue una dicha inicua, de tenerlo como maestro, a José Saramago en algún momento. Disfruté enormemente a Dario Fo, que lo conocimos personalmente. Entonces he sido afortunado en esa cosa llamada literatura, porque la vida ha sido bondadosa conmigo. Honestamente ha sido muy bondadosa. He tenido la suerte de estudiar licenciatura, maestría y doctorado en literatura, y en este trayecto académico he gozado, he disfrutado a maestrazos, a escritores, a ensayistas, como a un Arturo Rivas Sainz, como a un Ernesto Flores, como a un Adalberto Navarro Sánchez, como a un doctor Carlos Bevia Romero, como a un Wolfgang Vogt, etcétera, etcétera, que los disfruté como académicos, como ensayistas, como pensadores, y a muchos tantos. Entonces sería injusto decir, con este me quedo y con este me caso. Yo en eso me declaro totalmente infiel. Pues miren, se comunicó con nosotros Patricia Ramírez Gallegos de Jardines de la Cruz, participa por el libro, así como el señor Héctor Manuel Barrios, felicidades por el programa y por el tema, también participa en el libro. Y mi casi tocayo Jorge Samuel Morales de Prados del Nilo participa por el libro. Estamos prácticamente en la recta final ya de este espacio. Y bueno, ya hablamos de las bondades del teatro, de que implica quitar quizás jirones de la vida para tratar de resolver un problema o verlo desde otra perspectiva. Creo que hasta cierto punto hacer teatro puede equivaler como la persona que se juega la vida con los toros. No es lo mismo estar toreando que estar viendo la corrida. No es lo mismo, y además que cuando uno está viendo una obra de teatro, pues hay una serie de emociones que no solamente reviven, sino que a lo mejor te ves frente a frente como en un espejo. Ya sabemos que leer motiva al escritor, motiva al dramaturgo, motiva al actor. Para los amigos que nos están escuchando y quieren acercarse al mundo del teatro, doctor, mi querido maestro, ¿qué obras recomiendan para que lean? Por supuesto, esto para jugarse la vida. Eso es en primer lugar, término, estamos de acuerdo. Para jugarse la vida. Mira, yo creo, Samuel, perdón que sea tan gandalla con la lengua, pero es que los placeres de la lengua a mí me dominan. Creo que si queremos llegar a ser universales, a generar un teatro mexicano, un teatro jalisciense, tenemos que apostar en primer término por nuestros dramaturgos. España llegó a desarrollar un gran teatro nacional porque los empresarios, el Estado, la sociedad creyó en sus dramaturgos, los apoyó y disfrutó y sufrió con las creaciones que eran reflejo y proyección de sus sociedades. Lo mismo podríamos decir de Francia, de Inglaterra, de Italia y en el siglo XX de Estados Unidos. Sí. Nosotros hemos enarbolado a veces banderas de otras latitudes y nos hemos traicionado a nosotros mismos. Somos filósofos cangrejo, esa filosofía del cangrejo de que no permitimos que nuestra propia gente vea la luz.
no apoyamos a nuestros dramaturgos de manera cierta y contundente, con rarísimas excepciones. Por eso nuestra gratitud y nuestro reconocimiento que se haya confiado en nosotros como dramaturgos a estos 4 que nos publicó en la Secretaría de Cultura y ha publicado a otros. Pero también deben hacerlo los directores, los muchos directores que tenemos en Jalisco, los muchos grupos, deben apostar por el teatro jalisciense y quizá algún día lleguemos a ser clásicos siempre y cuando respondamos a las expectativas culturales, a las necesidades de la sociedad. El teatro como arte tiene también que responder a esa espiritualidad de la sociedad. Es decir, traducido grotescamente, si queremos incidir en nuestra cultura, la sociedad debe apoyar y exigirle al dramaturgo para que no orine fuera de la olla y no esté escribiendo temas que ni fu ni fa, sino todo lo contrario. ¡Qué bárbaro! ¿Usted, maestro? Yo creo que es fundamental que en la educación básica los programas de primaria, secundaria y en las preparatorias se haga teatro y que los alumnos disfruten el teatro como un gran recurso didáctico, pero una manera de sociabilizar también. A Lope de Rueda, los alumnos de las rancherías donde trabajé, y muchos alumnos que seguramente me están viendo porque trabajé en el área urbana los últimos años, de servicio me jubilé de maestro para dedicarme de lleno al teatro y muchos de mis alumnos ya hacen teatro, no solamente en sus comunidades, representan pastorelas, representan en Día de Muertos, a la que el doctor le ha tocado asistir a algunas representaciones en la zona y en varios lugares. He tenido el apoyo de algunas autoridades educativas para hacer teatro, pero tristemente veo que se están quitando muchas actividades artísticas muy importantes para la educación integral de los educandos. Van todos al hemisferio izquierdo a llenar de información a los niños y los aprendizajes emocionales significativos están fuera de los programas educativos. Es sumamente importante crear un público infantil que lea y que disfrute del teatro para después tener los teatros y las bibliotecas con niños y gente lectora. Es la recomendación. Doctor, por favor, elija una. Aquí está. Para que no digan que aquí en Chanchullo. Jorge Samuel Morales, tu casi tocayo. Mi casi tocayo se lleva uno de estos libros. Maestro. Héctor Manuel Barrios. Y tan, Oscar Yair Pimienta Rodríguez. Bueno, pues ya pueden pasar por sus libros a partir del día de mañana aquí en el edificio que el doctor Efraín ha dicho cariñosamente el edificio borracho, me parece, ¿verdad? Así lo llaman, pero yo lo conocí cuando todavía era recto. Todavía eran antes de las 7 de la tarde. Era antes. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final de su programa, no sin antes agradecerle la preferencia y que nos permitan llegar hasta sus hogares. Ya lo saben que Letras C7 Jalisco busca no solamente que usted tenga un momento grato, pero sobre todo que fomente el pensamiento y que la literatura es una de esas hermosas maravillas y regalos que nos da la vida. Como ustedes pudieron apreciar en este programa, tuvimos la presencia de dos grandes maestros, me pongo de pie por ellos, el doctor Efraín Franco y el maestro Luis Miguel López, a quienes agradezco no solamente su deferencia, sobre todo su generosidad, pero ante todo su amistad. Un placer, caballero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecerles a todo el equipo, el staff que nos está apoyando y decirle que este programa va dirigido hacia las masas, pero las masas encefálicas. Soy Samuel Gómez Luna Cortés y nos estaremos viendo y escuchando a partir del próximo lunes a las 7, ya lo sabe. Pensar es gratis, pero sobre todo es gratificante. Muchas gracias. C7 Letras.